Grabar. Muy bien. Hermanos, la Biblia termina con un hermoso cuadro de la nueva creación. Apocalipsis capítulos 21, 22 habla de el reino eterno de Dios aquí en la tierra, nuevos cielos y nueva tierra. Yo sé que muchos creyentes en una forma popular piensan que vamos a pasar la eternidad en el cielo, pero no es así. Al cielo van nuestras almas entre la muerte y la resurrección general. ¿Ok? Así que todos los creyentes que van muriendo ahora van al cielo y están en la presencia de Dios en espíritu esperando la segunda venida. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, va a haber una resurrección de todos los cuerpos y se van a unir a sus almas y van a descender a la nueva creación, este planeta Tierra recreado perfectamente sin pecado, y vamos a vivir en este mundo por toda la eternidad. ¿Ok? Ahora, algunos hermanos se asustan cuando hablamos así porque piensan, pero pastor, eso es lo que los testigos de Jehová enseñan. Bueno, podría ser, ya, pero es lo que la Biblia enseña, que es lo importante. ¿Ok? La Biblia enseña que vamos a pasar la eternidad en la tierra con cuerpos glorificados en la presencia del Señor. No sabemos mucho de cómo va a ser la vida, solo que va a ser un paraíso. Vamos a volver al Edén, Adán y Eva, solo que el pecado ya no tendrá nada que ver más con nosotros. Satanás nunca más se le va a permitir ingresar a esa nueva creación y vamos a vivir así en un hermoso paraíso por toda la eternidad, desarrollando todas las facultades que Dios nos ha dado aquí en la tierra, solo que en ese tiempo va a ser facultades superadas. A veces bromeo con mi familia aquí en la casa, me ven estudiando todo el tiempo y me escuchan quejarse. Mi queja es que la vida queda muy corta para estudiar todas las cosas que uno quisiera estudiar. Así que yo le bromeo diciendo que me gustaría, mi sueño sería que llegando a la nueva creación, Dios me dé unos 100,000 años, ya unos 100,000 años con una enorme biblioteca para poder estudiar y estudiar y estudiar, estudiar todas las cosas que una vida terrenal no me ha permitido estudiar como uno quería. Bueno, ese es mi sueño. Ustedes tendrán su sueño, ¿no será? ¿Cómo será su sueño? Cada uno muy diferente, pero hermanos, Dios tiene algo glorioso para nosotros para servirle en la nueva creación. Ahora, el último capítulo de Zacarías tiene muchos paralelos con Apocalipsis capítulos 21 y 22, como vamos a ver ahora. Eso me lleva a afirmar que el último capítulo de Zacarías habla del reino del Mesías, no del reino milenial, como muchos piensan. Me parece que está hablando del reino eterno del Señor Jesús. Pero vamos a ir estudiando poco a poco esta tarde. Vamos a empezar entonces con una introducción. Hermanos, la intervención de Dios en la historia humana por segunda vez en la persona del Mesías dará lugar al establecimiento del reino de Cristo. Me imagino que todos ustedes estarían de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Cuando Dios intervenga en la historia de este mundo por segunda vez, ¿no? Ya lo hizo cuando Cristo vino por primera vez. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, eso va a dar lugar al reino del Mesías. Ahora, cuando estudiamos los evangelios, nos damos cuenta que ese fue el propósito de la primera venida. Vamos a buscar Mateo, el capítulo 4 y el versículo 17. Alguien, uno de ustedes, por favor, podría leer Mateo 4, versículo 17.
¿Alguien puede prender el micrófono? De- sí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Así que este fue el mensaje del Señor Jesús. Mm. Cuando Él vino hace 2000 años, Él vino para anunciar el reino de los cielos, el reino de Dios. Él vino como el Mesías. Él vino como el rey para reinar. Lo triste es que los judíos lo rechazaron. Rechazaron a su rey. Y eso dio lugar a la muerte del Mesías. Ahora, uno podía pensar que la muerte del Mesías frustró los planes de Dios, pero nada que ver. Dios siempre hace todo perfectamente según su voluntad. Y más bien, el rechazo de Cristo por parte de los judíos abrió las puertas a la evangelización del mundo. Porque en un sentido, hermanos, yo sé que estoy especulando, ¿ya? Pero supongamos que cuando Cristo vino por primera vez, los judíos lo hubieran aceptado. Se habría establecido el reino de Cristo en Jerusalén. Y nosotros, los gentiles, tendríamos que ingresar a ese reino judío con la circuncisión y la ley de Moisés y todo lo demás. Fue el rechazo de Cristo que dio lugar a la iglesia, a la evangelización del mundo. Y hermanos, esa siempre fue la meta de Dios, porque Dios no quería tener un reino limitado a la tierra prometida. Claro, a los judíos en su orgullo nacionalista les hubiera encantado tener un reino solo para ellos. Pero Dios amaba al mundo entero y Dios quería tener un reino universal. Ahora, ¿cuál es nuestra misión como iglesia? Anunciar la salvación de Dios a través del Mesías, hacerlo en todo el mundo. Por eso Fiorella está en Tayabamba, predicando en Tayabamba. David López está en Irak, predicando en Irak. Y si podríamos enviar más misioneros, habría que hacerlo. Y mientras vamos predicando el Evangelio, estamos esperando la segunda venida. Y cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a establecer su reino eterno, su reino universal. Lamentablemente, lo que la Biblia parece indicar es que antes de la segunda venida va a haber una gran apostasía espiritual. El apóstol Pablo menciona esto en Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2. Pablo dice, antes que venga el Señor, habrá la apostasía. Y esa apostasía no será de los judíos. Esa apostasía será de los gentiles. La iglesia gentil va a apostatar. Pero Dios en su misericordia derramará su espíritu sobre los gentiles, sobre los judíos. Y va a haber un tremendo avivamiento espiritual entre los judíos. Y luego todo va a llegar a su punto máximo en una gran batalla final que se llama Armagedón. Y cuando se está dando esa gran batalla de Armagedón, Cristo volverá. Asentará sus pies sobre el monte de los olivos, como estudiamos la semana pasada. Y esa venida de Cristo no solo acabará con la batalla de Armagedón, no solo acabará con toda la apostasía espiritual, sino después el juicio final, Cristo va a implementar su reino aquí en la tierra, en la cual habrá nuevas condiciones terrestres. No será el mundo tal como lo conocemos ahora, como vamos a ver en Zacarías, y el Nuevo Testamento lo amplía.
Vamos a empezar esta tarde entonces mirando el tema de la inauguración del reino de Dios. ¿Alguien puede leer, por favor, Zacarías 14 y el versículo 9? ¿Alguien puede leer versículo 9, por favor? Yo, pastor. Adelante. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Qué tremenda afirmación, ¿no es cierto? Y Jehová será rey sobre toda la tierra. No solo sobre Israel, no solo en Jerusalén. Jehová será rey sobre toda la tierra. Ahora, cuando Cristo vino por primera vez, obviamente los judíos conocían bien esta profecía, ¿no es cierto? Y la expectativa de los judíos es que cuando el Mesías viniera, el Mesías vendría con el poder de Dios para botar a todos los enemigos de Israel para que Dios estableciese su reino. Ahora quiero leer con ustedes, vamos a leer Juan capítulo 6 y el versículo 15. ¿Alguien puede buscar, por favor, Juan capítulo 6, el versículo 15? ¿Qué leemos ahí? Leo, pastor. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevándoselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Muy bien. ¿Qué es lo que la gente quería hacer entonces en ese momento? ¿Qué dice el texto? ¿Hacerle rey? Muy bien, la gente quería hacerle rey. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que el Señor Jesús acababa de hacer que impactó tanto a la gente? La alimentación de los 5,000. Muy bien. Alimentó a los 5,000. Hizo un increíble milagro. Y la gente, cuando empezó a comer y se dieron cuenta que todo el mundo estaba comiendo, empezó un murmullo entre la gente acerca de Cristo diciendo, es el Mesías, tiene que ser el Mesías. Y si es el Mesías, Él es el Rey. Vamos a llevarlo de frente a Jerusalén y vamos a colocarlo como rey y vamos a empezar la lucha contra los romanos. Ya la gente estaba muy emocionada. Y el Señor, sabiendo todo de antemano, Él tiene que apaciguar la mente de todos, incluso de los discípulos. Y el día siguiente, si conocemos la historia de Juan 6, el día siguiente, la gente que lo quería coronar como rey, el día siguiente ya lo quería abandonar. ¿Qué tal lealtad, no? ¿Qué tal lealtad? Solo duró 24 horas. Por eso Cristo no se confió, ¿no es cierto? Para hacerse rey. Pero vamos a mirar ahora Mateo capítulo 21. ¿Alguien puede leer Mateo capítulo 21, el versículo 1 y luego versículos 4 al 11? ¿Ya? Adelante, hermano. Yo, pastor. Ya. 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. El 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana,
al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bueno, espero que ustedes puedan captar aquí la tremenda alegría de los judíos. Cuando un día, por fin, Cristo entra a Jerusalén montado sobre un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías, que decía, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno. Así que la gente ahora se emociona. El Mesías ha llegado y él va a apoderarse de la ciudad de Jerusalén como rey. Miren, en Lucas 19 tenemos el relato paralelo. Vamos a Lucas 19 y miren versículos 37 y 38. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían hecho, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Así que la gente, en ese momento, la gente estaba convencida que Zacarías 14, el versículo 9, se estaba cumpliendo. Jehová será rey sobre toda la tierra. El Mesías estaba entrando a Jerusalén. Él era el rey de Israel. Con razón, miles de peregrinos en Jerusalén estaban totalmente conmovidos al ver a Jesús entrar a Jerusalén reclamando ser el rey. Ahora, eso hace la pregunta de Poncio Pilato tan dramática si miramos en Marcos el capítulo 5 y el versículo 9. ¿Ok? Recordemos que esto ocurrió unos 5 o 6 días después de la entrada triunfal, ¿ya? Unos 6 días después de la entrada triunfal, mira la pregunta de Poncio Pilato en capítulo 15 y el versículo 9. ¿Alguien puede leer versículo 9 y el versículo 12? ¿Quién puede leer? 15:9, pastor. Así es. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y el versículo 12. 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Poncio Pilato obviamente había escuchado quién era Cristo, lo que la gente pensaba de Cristo. Él había escuchado que mucha gente en Jerusalén, muchísima gente en Jerusalén, estaba convencida que Cristo era el rey de Israel. Y Poncio Pilato percibió correctamente que los fariseos y los saduceos querían matar a Jesús por envidia, porque ellos querían ser los reyes. Y Pilato encontró a Cristo inocente. Así que Pilato apela a la gente que una semana antes había dicho, Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Y Pilato dice, pero este es su rey. Yo quisiera liberar a su rey. ¿Qué voy a hacer con su rey? Y miren la respuesta terrible del pueblo en Juan capítulo 19. ¿Qué leemos en Juan 19? El versículo 12. ¿Alguien puede leer? Juan 19, versículo 12. Y luego 14 y 15 también. A ver, pastor. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Ahora el 14 y 15.
Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícanle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Wow. Qué impresionante, ¿no? Cristo vino hace 2000 años ofreciendo el reino de Dios a los judíos. Hizo miles y miles de milagros para comprobar fehacientemente él tenía tremendo poder sobrenatural. Él podía hacer cualquier cosa. ¿Y los líderes judíos no lo querían? Pilato no entiende. Este es su rey. ¿Qué voy a hacer con su rey? Y los judíos, aquí está la apostasía espiritual. La apostasía espiritual de los judíos en la primera venida. Ellos dijeron, no tenemos otro rey que César. Increíble, ¿no? Solo hermanos, cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a venir a un mundo, este planeta Tierra, donde no serán los judíos, sino los cristianos, los que se llaman cristianos, van a estar en apostasía espiritual. Y esos cristianos de los últimos tiempos no van a querer a Cristo. Parece increíble, ¿no? Pero se va a repetir la historia, solo que no serán los judíos, serán la gente que se llama cristiana, que no van a querer que Cristo venga a reinar. Pero hermanos, cuando Cristo venga por segunda vez, va a ser muy diferente a la primera venida. Cuando Cristo venga por segunda vez, no va a venir como un bebé. No vendrá ni como un gran maestro. No vendrá para hacer grandes señales y milagros. No, cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá como un rey al frente de un gran ejército, como leemos en Apocalipsis. Y ese rey, con su gran ejército, vendrá para pelear contra Satanás, el anticristo, el falso profeta, la iglesia en apostasía y toda la raza humana que se resiste a él. Él vendrá a hacer juicio en planeta Tierra. Y él se va a imponer como rey de la nueva creación. Va a ser muy diferente la segunda venida. Pero una pregunta aquí, hermanos. Volviendo a Zacarías 14, el versículo 9. A ver, ¿qué piensan ustedes? El texto dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Aquí la pregunta. ¿Zacarías aquí está hablando del Mesías o está hablando de Dios el Padre? ¿Quién es este Jehová que será rey sobre toda la tierra? A ver, hermanos, ¿qué piensan ustedes? ¿De quién se trata? ¿Del Mesías o de Dios el Padre? ¿Alguna idea? ¿Alguna opinión? Hermanos, mirándoles un ratito esta tarde, ¿qué piensan? Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿De quién está hablando? De ¿Del Jesucristo, Mesías? pastor. El Hijo. ¿Del Hijo? Ok. ¿Por qué lo dice? Porque Jehová es espíritu. Ok, ya, Cristo, muy interesante. porque Ya. Jesucristo fue el que se personalizó, se hizo humano para que de Ya. alguna manera podamos creer en algo que es igual, como si fuese nosotros, algo que podamos de repente ver, ¿no? Ok, muy bien, excelente, Sabe. Rosita. Ya, buen fundamento. ¿Alguien más quiere opinar, decir algo? ¿De quién está hablando aquí el profeta Zacarías?
Pastor, en el versículo 1 del capítulo 14, Zacarías empieza diciendo, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Entonces, bueno, lo que entiendo es cuando él habla aquí de Jehová, no especifica de Cristo, ¿no? Pero por lo de repartido tus despojos podríamos entender que se refiere a Jesucristo. Ya, ok. Ya, entonces Wilfredo nos alerta a la ambigüedad quizás, ¿no? Pastor, pero también tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo es espíritu. Ok, ya. Entonces, si hablamos de un rey, si hablamos de con un ejército, es alguien que se va a poder ver, alguien que se va a poder visualizar, creo que esa es la palabra correcta. Y Jehová es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu. Yo creo que el único que podríamos visualizar sería Jesucristo. Ok, muy bien, excelente. ¿Alguna otra opinión, idea, algo? ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, interesante, ¿no? Hay que pensar esto. Obviamente, una cosa es lo que el profeta Zacarías, él tenía en mente. Y otra cosa es lo que podemos interpretar de Zacarías a la luz del Nuevo Testamento. No siempre van a ser las mismas cosas, quizás. ¿Ok? Pero volviendo aquí a la separata, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo afirma que Cristo tiene que reinar hasta que él haya suprimido toda oposición. Y luego, ¿qué dice Pablo? Entregará el reino a Dios el Padre. Así que muy interesante la perspectiva de Pablo en 1 Corintios 15, del 24 al 25. Aunque en realidad no tenemos que tratar de distinguir entre el Padre y el Hijo. Porque como el mismo Zacarías afirma, ¿notaron la segunda parte del versículo 9? La segunda parte del versículo 9, en aquel día, Jehová será uno, y uno su nombre. Y aquí tenemos un eco de el gran Shema, la gran declaración de fe de los judíos, que viene de Deuteronomio 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. Una tremenda afirmación en monoteísmo. Hay un solo Dios. Ahora nosotros sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero recordemos las visiones en Apocalipsis. La visión del trono de Dios. ¿Y dónde estaba el Señor Jesús? En capítulo 5, por ejemplo, de Apocalipsis. El león, el cordero, ¿dónde estaba? En la visión de Apocalipsis 5, el cordero o el león de Judá estaba en medio del trono. A veces hablamos que el Señor está a la diestra del Padre, pero el concepto bíblico es que ambos están reinando, tanto el Padre como el Hijo. Pero creo que Rosita tiene toda la razón cuando dice que la encarnación de Dios el Hijo hace más apropiado que aquí en la tierra, en la nueva creación, Él será el rey. Claro, Él estará reinando en nombre del Padre. No podemos separar las dos personas, pero vamos a ver al Señor Jesús y Él estará reinando aquí en la tierra. Así que tenemos por delante, hermanos, este tremendo privilegio de vivir en el reino de Dios y el Señor estará reinando sobre todo su pueblo. Ahora vamos a un segundo punto. Vamos al versículo 10, Zacarías 14, el versículo 10. ¿Alguien puede leer versículo 10, por favor? Zacarías 14, versículo 10. Amén, pastor. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida,
y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Jamenel hasta los lagares del rey. Muy bien. Ahora, aquí está diciendo que va a haber un tremendo cambio en ese momento. Toda la tierra se volverá como una llanura. Ya Dios va a aplanar a todo. Pero aclara que lo que Dios va a aplanar es entre Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Así que hay que ubicar estos lugares, si podemos. Los comentaristas nos dicen que Geba estaba a unos 9 kilómetros al noreste de Jerusalén, ¿ya? La parte arriba, al norte de Jerusalén. Lo interesante de Geba es que Geba marcaba la frontera de Judá, la parte más norteña de la tribu de Judá. Mientras que Rimón era un pueblo que quedaba al sur, al sureste de Jerusalén, a unos 50 kilómetros, donde los montes de Judá iban bajando hasta el Negev, la zona árida. Y lo que Dios está diciendo es que toda esa tierra, básicamente toda la tierra de Judá, se iba a aplanar, se iba a allanar. Pero una parte iba a ser enaltecida. ¿Cuál parte? Dice versículo 10, esta será enaltecida. Hablando de Jerusalén, ¿no es cierto? Jerusalén será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. A ver si podemos ubicar estos lugares. La puerta de Benjamín está al noreste de Jerusalén, ¿ok? Mirando hacia el territorio de la tribu de Benjamín, ¿ya? La tribu de Benjamín estaba al norte de Jerusalén, así que había una puerta que daba lugar a la carretera que iba a Benjamín. Se llamaba la puerta de Benjamín. La puerta del ángulo era una parte en el occidente de los muros, ¿ya? Los muros de Jerusalén como un gran cuadrado y la puerta del ángulo hacia la izquierda, hacia el oeste. La torre de Hananel estaba al norte también y los lagares del rey estaban al sur. En cierta manera, lo que Zacarías está diciendo, está mencionando las 4 partes o lados de la ciudad de Jerusalén. En resumidas palabras, lo que Zacarías está diciendo es, Dios va a allanar todo el territorio, menos la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén será enaltecida, levantada en alta. No creo que Dios está hablando literalmente aquí, aunque cabe la posibilidad. Pero bien podría ser algo más simbólico, indicando que Jerusalén, que representa al pueblo de Dios, y podría ser la iglesia o el pueblo de los últimos tiempos, esa será exaltada sobre el resto del territorio colindante. Así que el pueblo de Dios va a ser exaltado cuando Cristo venga por segunda vez. Hermanos, ahora, ¿cuál es la condición de la iglesia? Seamos honestos. La gran parte de la iglesia cristiana evangélica somos personas muy normales, bastante sencillos, muchos pobres. Y la gente rica, la gente poderosa económicamente, muchas veces mira a la iglesia, esos evangélicos, esos hermanitos, y nos menosprecian, ¿no es cierto? Porque consideran que no somos gran cosa. Y la verdad, hermanos, es que no somos gran cosa. No somos gran cosa. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a traer abajo
a la gente que se cree grande. Y va a exaltar al pueblo ahora humilde, a este pequeño rebaño, pequeña manada. En ese día, la cosa va a ser muy diferente. Y hermanos, yo por lo menos anhelo ese día. No porque yo tengo vanagloria y quiero lucirme. No se trata de eso. Yo anhelo ese día porque yo amo a mis hermanos en la fe. Yo anhelo ver a mis hermanos en la fe glorificados, exaltados, valorados sobre toda la creación. Qué lindo será ese día, hermanos, cuando por fin Dios exalta a su pueblo y nos hace ver lo que realmente somos en un mundo que, tal como rechazó a Cristo, rechaza a la iglesia también, pero un día todo va a cambiar. El pueblo de Dios será enaltecido. Y ahora, en tercer lugar, Zacarías habla del fin de la maldición del pecado. Se va a acabar la maldición aquí en la tierra. ¿Alguien puede leer versículos 6 al 8 de Zacarías 14 y luego el versículo 11, por favor? ¿Ya? Versículos 6 al 8 y versículo 11. ¿Alguien podría ayudarnos con la lectura, por favor? Y Yo, pastor. acontecerá. Ahí está. Siga, hermana, siga. sigue. Ya. Ya, 14:6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Sigo, pastor? Sí, el otro también. Ya. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y versículo 11 también. Ya. Dice, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Gracias. Ahora, hasta el momento, lo que hemos visto de el Mesías reinando y el pueblo de Dios exaltado, hasta el momento no queda claro si Zacarías está hablando del reino eterno o del reino milenial. Ya confieso que no está claro, y la gran mayoría de comentaristas opinan o afirman que todo el capítulo 14 de Zacarías tiene que ver con el reino milenial. Bueno, podría ser, pero algunos detalles, confieso, me hacen pensar que no está hablando del reino milenial, porque el texto bíblico da a entender que van a haber condiciones terrestres muy diferentes a la que tenemos ahora. Vamos a pasar al nuevo orden mundial. Yo sé que hoy en día se escucha mucho. Confieso, hermanos, estoy casi cansado de escuchar personas hablar, y muchas veces creyentes, hablar del nuevo orden mundial. Hermanos, no habrá un nuevo orden mundial hasta que Cristo venga. Es el Señor que va a establecer un nuevo orden mundial. Hasta ese momento, siempre será el viejo orden mundial, anti Dios, en rebeldía, en pecado. Creo que hay que cambiar nuestro vocabulario. El creyente debe entender, la única persona capaz de introducir un verdadero nuevo orden mundial es Cristo. Hasta ese momento, cualquier cambio aquí en la tierra será parte de lo mismo, el viejo orden mundial. Ahora, lo que me hace pensar y afirmar que aquí no se trata del reino milenial, como muchos afirman, sino que se trata del reino eterno, es porque las imágenes
que Zacarías usa aquí están en Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer un momento, habiendo leído este pasaje en Zacarías, vamos ahora a leer Apocalipsis, el capítulo 22. A ver si ustedes pueden ver cómo el vocabulario es muy parecido a Zacarías. ¿Alguien podría leer, por favor, Apocalipsis 22, versículos 1 al 5? Yo, pastor. Adelante. Ya. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en sus siervos, y les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Bueno, gracias, Rosita. Espero que queda claro, ¿no es cierto? La última frase del versículo 5, reinarán por los siglos de los siglos. Claramente no es el milenio, es el estado eterno. Y es en ese estado eterno que dice, no habrá más maldición. Palabras que vienen textualmente de Zacarías 14, el versículo 11. También dice, habrá un río que sale del trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios y del Cordero? En la Nueva Jerusalén. Y aquí en Zacarías habla de un río que sale de la ciudad de Jerusalén, el versículo 8 de Zacarías 14. También aquí en Apocalipsis dice, no habrá allí más noche, versículo 5. Y en Zacarías 14, versículos 6 y 7, habla lo mismo. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. ¿Ya? Será un día el cual es conocido Jehová. No será ni día ni de noche. Porque sucederá que al caer la tarde habrá luz. Espero que quede claro, hermanos. Este vocabulario de Zacarías 14 se usa en Apocalipsis 22, hablando del reino eterno. Por eso me parece que aquí estamos en Zacarías 14, no frente a un milenio, el reino milenial, sino el reino eterno. Ahora, unos detalles más aquí. En primer lugar, en ese reino eterno del Mesías no habrá más noche. Versículos 6 y 7. Noten, la condición de luz es interesante. Dice, en ese día, el día que Jehová estará reinando, no habrá luz clara ni oscura. Ahora, no quiero complicarles la vida, hermanos, pero debo a lo menos decir que el texto hebreo es difícil de entender aquí. Y si ustedes tienen otras versiones del texto bíblico, no la Reina Valera, verán que en su versión el versículo 6 es un poco diferente a la Reina Valera. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce la última parte en la siguiente manera: las luminarias se oscurecerán. ¿Ok? Las luminarias. En mi versión, pastor, dice, en aquel día no habrá luz, sino frío y hielo. Ya. Así dice. ¿Y por qué frío y hielo? Porque otros dicen que el texto en hebreo podría ser traducido, los gloriosos se congelarán. Y ahí viene la idea de frío. Pero me parece que lo que está hablando es en forma poética, los astros, el sol, las estrellas se congelarán. Es decir, no darán más su luz. Se apagarán. Las luminarias
se oscurecerán. Por decirlo así, el sol se congelará y por lo tanto no dará más luz. Sin embargo, dice el versículo 7, al caer la tarde habrá luz. Pero ¿cómo que hay luz si las estrellas y el sol ya no brillan? Es que estamos en un nuevo orden. Estamos en una nueva creación, como hemos leído en Apocalipsis, el capítulo 22. Escuchen lo que un comentarista, Joyce Baldwin, dice. Cualquiera que sea la exacta traducción, queda claro que habrá cambios cósmicos. Eso me parece sintetiza muy bien la cosa. Hermanos, Zacarías está describiendo la nueva creación. La nueva creación será parecida a la nuestra y al mismo tiempo diferente. No entendemos todas las cosas. Mucho de esto es una descripción poética, pero a lo menos nos alerta de que estamos hablando del reino eterno de Dios. Será un día diferente a todo lo anterior. Versículo 7. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Ahora, hermanos, nosotros solo sabemos esas dos cosas, ¿no es cierto? 24 horas está dividido en día y en noche. Pero en la nueva creación, todo será diferente. Y la idea es que el tiempo en la eternidad, el tiempo no se va a medir por días de 24 horas. Días de noche, oscuridad y luz. No, no se va a medir el tiempo en esa manera porque habrá luz todo el tiempo. Yo no sé cómo se va a medir el tiempo, pero tendremos toda la eternidad. Así que lo que no va a faltar, hermanos, es tiempo. Yo sé que ahora nos falta tiempo para muchas cosas, ¿no es cierto? Pero en la nueva creación no va a faltar tiempo. También no habrá más maldición. Esta frase en Zacarías 14, el versículo 11, que se repite en Apocalipsis 22, versículo 3, no habrá nunca más maldición. Noten esa palabra nunca más. No es que no habrá maldición por unos años o siglos y luego volverá el pecado. No, nunca más habrá maldición. Me puse a estudiar la palabra en el texto original y descubrí que la palabra en hebreo es jerem, jerem. En Josué capítulo 6, en la Reina Valera, esta palabra se traduce anatema. ¿Se acuerdan la orden que Dios dio a Josué? Van a sitiar a Jericó, la van a rodear y luego los muros de Jericó se van a caer. Pero ustedes no van a tocar nada en esa ciudad. Todo es anatema. Todo está bajo maldición en Jericó. Y el judío que toma algo va a caer bajo maldición. ¿Qué es lo que pasó con Acán, lamentablemente? Ahora, dado a que no habrá más maldición, dice el versículo 11, Jerusalén será habitada. Morarán en ella. Y Jerusalén será habitada confiadamente. Hermanos, aquí tenemos que recordar lo que estaba pasando en Jerusalén en el tiempo de Zacarías. Recuerden que los judíos unos 16 años o 18 años antes habían vuelto de Babilonia. Pero Jerusalén estaba en ruinas. Y la verdad es que nadie quería vivir en Jerusalén. Pensaban que era muy peligroso vivir en Jerusalén. Y la gente vivió alrededor. Y cuando Nehemías fue para reconstruir la ciudad, se dio cuenta que nadie quería vivir en Jerusalén. Él tuvo que llevar gente a la fuerza para vivir ahí. Había este concepto de Jerusalén todavía una ciudad
bajo anatema, una ciudad bajo maldición. Pero aquí dice, nunca más habrá maldición. Y el pueblo de Dios vivirá confiadamente. Esta palabra confiadamente habla de seguridad. ¿Y por qué habrá seguridad? Porque Cristo será el rey y no habrá ninguna amenaza contra los habitantes. Así que no habrá noche, no habrá maldición, lo que sí habrá es mucha bendición. Este río mencionado en versículo 8 es interesante. ¿Ya? Leamos otra vez Zacarías 14, versículo 8. Acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas, pero no cualquier agua, menos agua estancada. Saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, ya la zona del mar muerto. La otra mitad hacia el mar occidental, el mar Mediterráneo. Y este río estará en verano o en invierno, todo el año. Va a fluir y fluir y fluir. Ahora, ustedes que conocen algo de la geografía de Jerusalén, sabrá que Jerusalén estaba asentada en un monte. Y ustedes sabrán que en la cima de un monte no hay ríos. Así que el sueño constante de los reyes y los habitantes de Jerusalén era tener una provisión abundante de agua para la ciudad. En el tiempo de Isaías, las aguas en un estanque de Siloé fluían, dice el texto bíblico, mansamente. Significa suavemente, sin hacer mucho bullicio, porque había poca agua. Luego el rey Ezequías canalizó una fuente de agua al oriente de Jerusalén, pero constantemente Jerusalén le faltaba agua. Pero en la nueva creación habrá una fuente de agua en la cima del monte. Obviamente no estamos hablando de un río natural, estamos hablando de un río sobrenatural. Y cabe la posibilidad, a la luz del Salmo 46 y el versículo 4, que este río es nada menos que una referencia simbólica al Espíritu Santo, derramado en plenitud para el beneficio de este al oeste, de todo el planeta Tierra, todos los habitantes. Planteo que esta agua no se trata de agua natural. Es lo que el Señor Jesús dijo en Juan 7:38. El agua del Espíritu Santo fluyendo del trono de Dios. Y aquí está la Trinidad, ¿no es cierto? Aquí está la Trinidad. Dios el Padre permanecerá en el cielo porque Dios el Padre es Espíritu. Dios el Hijo estará aquí en la tierra en cuerpo glorificado y lo veremos cara a cara en nuestros cuerpos glorificados. Y el Espíritu Santo estará morando en todos nosotros, en el Mesías y en los creyentes. Y habrá un fluir constante del Espíritu Santo, produciendo bendición material y espiritual para toda la eternidad. Qué lindo, ¿no es cierto? Qué hermoso llegar a ese paraíso, que es lo que Dios tendrá preparado para nosotros. Muy bien, vamos a parar ahí un momento. ¿Alguna pregunta que quieran hacer de todo ese material que hemos estudiado hasta ahora? Ya porque hemos avanzado bastante material. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración que quieran hacer? Si algo no está claro, necesitan más detalles.
Si no, confiando que todo estará más o menos claro, vamos a continuar entonces, hermanos, ¿ya? Vamos ahora entonces a la adoración universal. ¿Alguien podría leer, por favor, versículos 16 y versículos 20 y 21 de Zacarías 14? Alguien nos ayuda con la lectura, por favor. Pastor, el 16, ¿Sí? 20, 21. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día, 20, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. 21, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Gracias, hermana. Amén. Aquí me parece, Zacarías está hablando de la adoración universal, expresándolo en términos que él conocía de la ley de Moisés, porque Zacarías no conocía más que la ley de Moisés, porque vivió 500 años antes de Cristo. Ahora, según Zacarías, todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén. Recuerden que hemos leído de esta gran batalla contra Jerusalén en el capítulo 14, los primeros versículos. Y aquí en el versículo 16 dice, todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, ¿ya? Van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿por qué esta fiesta? La fiesta de los tabernáculos celebraba la protección de Dios durante el Éxodo. Por eso armaban tabernáculos representando las carpas donde vivieron 40 años durante el Éxodo. Y la fiesta de los tabernáculos coincidía con la fiesta de la cosecha. Por lo tanto, esta fiesta de tabernáculos, número uno, no estaba vinculado con el pecado. En esta fiesta no se ofrecían sacrificios como la fiesta de la Pascua o el día de la expiación. No, era una fiesta sin referencia al pecado. Era una fiesta que celebraba la bendición de Dios. Y por lo tanto, es apropiada esta fiesta como símbolo de la adoración eterna del pueblo de Dios. Ahora, vamos a mirar un momento en Apocalipsis, el capítulo 19. Espero que vamos entendiendo que en Apocalipsis hay mucho de Zacarías. Para entender Apocalipsis bien, hay que conocer bastante Zacarías. Y para entender Zacarías, hay que consultar con Apocalipsis. Ahora, permítame llevarles a Apocalipsis, el capítulo 19. Aquí tenemos una escena de la batalla final. La batalla cuando las naciones se reúnen en su rebeldía contra Dios. Hay un tremendo ejército de las naciones y en ese momento aparece el Mesías con el ejército celestial. Y la pregunta es, en Apocalipsis, ¿cuántos sobrevivientes hubieron de esa última batalla? Miren versículos 20 y 21 de Apocalipsis 19. La bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, noten con mucho cuidado versículo 21.
¿Qué dice versículo 21? Y los demás fueron muertos. O sea, la bestia y el falso profeta fueron apresados. No pasaron por un juicio. Noten, no pasaron por un juicio. Fueron lanzados de frente al lago de azufre. Y el resto de la humanidad que estaba peleando con ellos contra la causa de Dios, toditos murieron. Todos murieron. ¿Por qué entonces aquí en Zacarías 14, el versículo 16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén? Yo planteo lo siguiente. Esas personas que sobrevivieron no eran parte del ejército. Era el pueblo de Dios, un pequeño remanente del pueblo de Dios en los últimos tiempos que rehusaron pelear con el anticristo. No eran parte del anticristo. Me parece que comparando Zacarías 14 con Apocalipsis 19, la conclusión es que los únicos que sobrevivieron fueron los verdaderos creyentes de los últimos tiempos. Aquellos que estaban vivos cuando Cristo vino por segunda vez, según el apóstol Pablo explica en Primera Tesalonicenses. Así que aquí estamos hablando de ellos. Ahora, obviamente, a esos creyentes que estaban vivos todavía cuando Cristo viene, hay que añadir a ese grupo todos los creyentes que volvieron con Cristo con cuerpos glorificados. Estaremos hablando de una enorme cantidad de personas. Y todos ellos experimentaron un éxodo. ¿Cuál éxodo? El éxodo del pecado. Los que siguieron sometidos al pecado murieron. Y los únicos que se salvaron del pecado, los creyentes. Y pasando por su éxodo, entre comillas, ahora tienen esta celebración. Lo que los judíos que sobrevivieron el éxodo y entraron a la tierra prometida, ellos celebraron la fiesta de la Pascua. Cuando Cristo venga por segunda vez, los creyentes de todos los tiempos, incluyendo los que sobrevivieron de los últimos tiempos aquí en la tierra, habrá una enorme celebración de la salvación de Dios. Ellos van a rendir culto a Dios. Pero lo que notamos aquí es algo interesante. Bueno, vamos a volver a esto en un momento. ¿Qué pasó con los demás? Pero siguiendo con esto de la adoración celestial, miren versículo 20. ¿Qué leemos en versículo 20? En aquel día de esta gran adoración universal estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Esta frase, santidad a Jehová, ¿se acuerdan de dónde viene? Éxodo 28, versículo 36. Era parte de la vestimenta del sumo sacerdote. Santidad a Jehová estaba escrito en su cabeza. Pero aquí, ¿qué dice? Estará grabado sobre las campanillas de los caballos. Me parece que lo que está diciendo es que en la nueva creación, todos seremos sacerdotes para Dios, hasta los animales. Hasta los animales. Todo estará consagrado a Dios. Todo será santo a Dios en toda la creación. No habrá nada negativo. Y todo el culto a Dios en la eternidad estará marcado por una profunda santidad.
Porque dice, versículo 21, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que se sacrificaran vendrán y tomarán de ellas, cocerán en ellas. Hermanos, estamos hablando de una adoración perfectamente santa. Nadie cometerá ningún pecado por toda la eternidad. Qué maravilloso será eso, hermanos. Adorar a Dios en la hermosura de la santidad y hacerlo para siempre. Ahora, versículo 21 termina una forma rara, ¿no es cierto? Noten lo que dice al fin del versículo 21. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová. Interesante, en el texto en hebreo, la palabra mercader es la palabra cananeo. Literalmente dice, y no habrá en aquel día más cananeo. Pero no está hablando de un grupo étnico, no está hablando de los cananeos, literalmente. En otras partes, en Isaías 23, el versículo 8, y en Proverbios 31, el versículo 24, tenemos esta misma palabra en la Reina Valera, mercader, pero en hebreo es la palabra cananeo. Y lo que representa es una persona que trata de sacar provecho del culto a Jehová. Un cananeo. Hoy en día dirían un filisteo, o él es un filisteo. Una persona pagana, una persona mala. Y dice aquí, no habrá más mercader, no habrá más cananeo, no habrá ninguna persona mala. Todos estaremos adorando a Dios y nadie tratará de sacar provecho. Porque, hermanos, la verdad es que a lo largo de los siglos siempre hubieron esos vivos, esa gente viva que se aviva del pueblo de Dios para sacar provecho. El tiempo de Cristo, ¿se acuerdan? El templo, un tremendo negocio. La gente vendía los animales, había cambistas que estafaban a la gente, era un tremendo negocio redondo, una estafa, una injusticia, un abuso en el templo. Estaban queriendo adorar a Dios, los fieles, y estaban estos mercaderes. Y Cristo los sacó, ¿no es cierto? 2 veces. Hoy en día, ustedes habrán escuchado hasta cansarse, ¿no es cierto, hermanos? De pastores que se aprovechan de los diezmos. Gente que exige de la iglesia diezmo y diezmo y diezmo y más actividades, y el pastor anda con un tremendo carro de último modelo, tiene 2 o 3 casas, aprovechándose del culto de Dios. Cananeos en la iglesia. Pero en la eternidad no habrá más mercader en la casa de Dios. Qué lindo poder dedicarnos a la adoración a Dios sin estar pensando en que alguien me va a querer estafar, porque ya no habrá más estafa. Todo será santidad en el culto a Dios. ¿Qué pasará con los pecadores? ¿Cómo presenta Zacarías el concepto del castigo de Dios? Solo los pecadores. Recordemos que Zacarías no entendía, porque no estaba aclarado todavía el concepto de la resurrección. Zacarías está hablando de la eternidad, pero no entiende bien y usa conceptos del Antiguo Testamento. Y aquí tenemos este fenómeno. Hablando del juicio eterno de los pecadores, lo que en el Nuevo Testamento se llamaría el infierno, pero como Zacarías no había entendido el concepto de infierno en el Antiguo Testamento, él lo expresa, o Dios lo manifiesta a Zacarías en conceptos que él sí podía entender. Miren versículos 17 al 19. ¿Alguien nos ayuda, por favor, con leer versículos 17 al 19?
A ver, hermanos, ¿alguien puede leer? Versículo 17 al 19. Ya, pastor. 17. 14, 17. ¿Sí? Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos, perdón, me equivoqué, del rey, Sí, sigue al leyendo rey, bien. Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que Zacarías, que repito, no entendía, no conocía el concepto del Nuevo Testamento del infierno. Él expresa el juicio de Dios sobre los pecadores en términos que él conocía. Así que él habla de los que rehúsan adorar a Dios. Y sabemos, ¿no es cierto? Los que rehúsan adorar a Dios son los pecadores. ¿Y cómo serán castigados? Dice versículo 17, no vendrá sobre ellos lluvia. Pero es una forma de Zacarías de indicar el juicio de Dios. Porque en Palestina, si no llovía, la gente moría de hambre. La gente dependía de la lluvia para las cosechas. Y si Dios no enviaba lluvia, la gente moría. Así que lo que Zacarías está diciendo, aquellos que no van a querer adorar a Dios, van a morir. Van a morir. No vendrá lluvia sobre ellos. Y en versículo 18 habla de la familia de Egipto, ¿ya? Otro concepto de pecadores. Si ellos rehusaran adorar a Dios en Jerusalén, van a sufrir el mismo castigo. Solo que en el caso de Egipto se añade plagas, porque como sabemos, el juicio de Dios sobre Egipto fueron las plagas. Así que Dios está usando conceptos del Antiguo Testamento para transmitir a través de Zacarías esta gran verdad. Dios va a castigar a los pecadores. Y los va a castigar en forma fulminante. No habrá lluvia. Morirán de hambre. Habrá plagas. Morirán de las plagas. En el Nuevo Testamento, el concepto es el infierno. Dios los sacará, o mejor dicho, Dios no les permitirá ser parte de la nueva creación. Ellos serán enviados al infierno, castigados por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque no quisieron adorar a Dios. Porque, hermanos queridos, esa es la esencia del pecado. La esencia del pecado es no querer adorar a Dios. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de nuestra adoración. Ahora, el versículo 19 resume estas dos categorías de personas, ¿ya? Los pecadores y la familia de Egipto. Y en ambos casos, lo que no querían hacer era celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero acabamos de decir que la fiesta de los tabernáculos representaba la salvación de Dios. Y las únicas personas que no querrán celebrar la salvación de Dios son aquellos que no han sido salvos, que quedaron en Egipto. Y ese es el concepto del infierno. El infierno es para aquellos que rechazaron la salvación de Dios y van a ser enviados al infierno para experimentar el juicio de Dios sobre ellos. Hermanos,
no puedo hacer otra cosa que terminar citando las palabras de Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Porque estamos estudiando la profecía de Zacarías. Pero hermanos, espero que a estas alturas entiendan que Zacarías no comprendía todo lo que le estaba diciendo. Él simplemente transmitió las palabras que Dios le dio. Pero miren lo que Zacarías hizo terminando sus profecías. Según el apóstol Pedro, miren lo que dice Pedro. Los profetas, como Zacarías, que profetizaban de esta gracia destinada a vosotros. ¿Qué hicieron? Con sus propias profecías, ¿qué hicieron? Inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Se imaginan Zacarías? Interesante. Zacarías estudiando Zacarías. Estudiando diligentemente, inquiriendo, indagando, escudriñando. Zacarías mismo quería saber qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en él, el cual anunciaba de antemano a través de Zacarías los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora, hermanos, miren la respuesta que Dios le dio a Zacarías. Versículo 12. A estos profetas, incluyendo Zacarías, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los creyentes, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio. Zacarías tuvo el privilegio de ser profeta, pero nosotros, los cristianos, tenemos el privilegio de entender la profecía de Zacarías mucho mejor que él. Claro, Zacarías ahora está en la gloria. Ahora él entenderá mucho mejor sus propias profecías. Y va a ser lindo sentarnos a conversar con él en la gloria acerca de estas cosas. Y yo me imagino que él quedará maravillado ante nuestro estudio y entendimiento del libro que lleva su nombre. Así terminamos, hermanos, este curso del libro de Zacarías. Espero que les ha ayudado a entender este libro un poco más, pero habría que seguir leyendo, ¿no es cierto? Hay mucho más que hay que repasar, profundizar, entender bien, y espero que en algún momento, en los años por delante, vuelvas a estudiar otra vez el libro de Zacarías. Vamos a ver si hay alguna pregunta final para terminar esta tarde. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pastor, en Zacarías habla de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de que se van a subir a adorar, que se van a hacer eso. Pero yo creo que en ya después que venga con la segunda venida de Cristo, esas cosas ya no se van a dar, ¿verdad? Ya, sí, claro. Sí, no, tienes razón. Zacarías está hablando dentro de lo que él conoce. Claro. ¿Ok? Nosotros como iglesia ya no hemos celebrado la fiesta del tabernáculo por siglos. Claro. ¿Ya? Pero Pentecostés, ¿ok? Estaba vinculado con tabernáculos, fiesta de la cosecha. Así que, hermanos, la iglesia es la cosecha del Espíritu Santo. Si se quiere, la iglesia es la fiesta de la cosecha. ¿Ok? Esto es interesante. Pero si no estamos hablando de algo que literalmente vamos a hacer en el cielo. ¿Ok? Claro. Tienes razón, Rosita. Gracias. ¿Alguien algo más? Pastor, una pregunta Sí. con respecto al milenio, ¿no? En el concepto del milenio, de lo que se dice normalmente, se incluiría tanto los creyentes que vienen como todos los que están en la tierra, ¿verdad?
porque lo que dice Zacarías básicamente, bueno, en el capítulo 14, él estaría hablando de la eternidad donde solamente estaríamos los santos, ¿no? Ya. Quería entender un poquito lo que dice el concepto de milenio, incluye a ambos grupos. Ya. En el milenio, según el concepto popular premilenial, el milenio va a ser un reinado de 1000 años donde el pecado será frenado, pero no eliminado. ¿Ya? La maldición no será eliminada, será frenada nomás. Y por lo general se considera que durante el milenio, en primer lugar, habrá personas inconversas, pero se portarán bastante bien durante el milenio. Y al final del milenio serán engañados otra vez por Satanás. Así que no es que se acabó la maldición, es que solo se puso en freno por un tiempo. ¿Ok? También hay el concepto de que en el milenio, especialmente aquellos que afirman que Cristo vendrá para establecer su reino milenial con los creyentes, entonces habrán creyentes con cuerpos glorificados, viviendo en la tierra con seres humanos sin cuerpos glorificados. Y eso será una gran confusión. ¿Ok? Son conceptos populares en cuanto al milenio. Pero en realidad, si vamos a Apocalipsis, el capítulo 20, que es el capítulo que está vinculado con el milenio, y si miramos el versículo 4 de Apocalipsis 20, vamos a ver que según el versículo 4, el milenio estará muy limitado en cuanto a las personas. Porque miren ustedes lo que dice el versículo 4 de Apocalipsis 20. Ahora, noten que al fin del versículo 4, ¿cómo termina el versículo 4? Dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está, ¿no es cierto? Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Pero de quién está hablando? Versículo 4. Vi tronos. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos vivieron y reinaron con Cristo. Esa es la primera resurrección. Así que está hablando de la resurrección de un grupo muy reducido de personas. Solo aquellos mártires de los últimos tiempos que resucitaron y reinaron 1000 años. Así que según lo que dice el versículo 4 de Apocalipsis 20, habrán muy pocos creyentes. Pero eso no es el concepto popular. El concepto popular es que en el milenio estarán todos los creyentes, pero eso no es lo que dice el versículo 4. Así que hay una confusión aquí de mezclar textos bíblicos y generar una confusión, ¿ya? Pero ese es el concepto popular del reino milenial. Ahora, repito, hermanos, ¿ya? Yo podría estar equivocado, ¿ya? Yo no reclamo ser infalible y menos voy a ser dogmático. Yo solo comparto cómo yo estoy interpretando la Biblia. Tú tienes total libertad de interpretarla en otra manera, con tal que estés interpretando la Biblia y no simplemente decir, no, yo quiero creer lo siguiente. No, tenemos que tener base bíblica para todo lo que vamos a creer, ¿no es cierto? Ok, Wilfredo, espero que eso aclare un poco tu pregunta. Gracias, pastor. Ok. Muy bien. Estamos para terminar, hermanos. Quiero dar lugar a dos personas, brevemente, que quisieran hablar un poquito de lo que este estudio de Zacarías significó para ustedes. Ya alguien en 1 o 2 minutos pueda decirnos qué les significó estudiar Zacarías. A ver, 2 personas nomás. Una primera persona, rapidito por el tiempo. Pastor, para mí ha sido como
voy a hacer una comparación. Es como si hubiese estado en un cuarto con las cortinas cerradas cuando yo leí y estudié Apocalipsis, pero ahora al terminar este libro es como si esas ventanas se hubiesen abierto. Ya, qué lindo. Entiendo un poco más, es más claro lo que dice Apocalipsis, es más, para mí ya tiene, y es más consecuente lo que dice Apocalipsis, porque había muchas cosas ¿Apocalipsis que o yo no, Zacarías? perdón, Zacarías. Ah, ya, ok. ¿Por qué? Por si acaso. Perdón, Zacarías, ¿por qué? Porque, pero también a través de Zacarías me ha ayudado a entender Ya, Apocalipsis. sí, sí, muy cierto, sí. A eso voy. Entonces, habían cosas en Apocalipsis que yo no las entendía, no podía entenderlas, pero como que ha sido una explicación más detallada en el caso del libro que estamos terminando, ¿no? Bien, excelente. Gracias, Rosita. Una persona, a ver, la última palabra, broche de oro, ¿quién quiere hablar? Yo, pastor. Adelante, Con todos. Francisco, Pancho. Bueno, agradecerle, pastor, por el curso, ¿no? Y ser medio de Dios para ello. Realmente, pues, hay gran riqueza. No llevé todo el curso completo de Zacarías y le agradezco por permitirme llevarlo, de repente avanzado. Sin embargo, pues, Zacarías, leyendo un poco el contexto de Zacarías y también algunas partes y ahora con este curso, ¿no? Aclarar de repente muchas cosas que incluso los judíos no entendieron, ¿no? Porque si el mismo Zacarías no lo entendía, los judíos no lo entendieron hasta poder ellos mismos evidenciarlo en su historia, ¿no? La evidencia de Cristo, el cumplimiento de Cristo. Sin embargo, omitieron y rechazaron a su Mesías. Y también, pues, ya, también entender el relacionamiento con los últimos tiempos, ¿no? Entendiendo de que va a haber un templo que se va a restaurar, ¿no? Entonces, podríamos decir que, y bueno, siempre se menciona, o he escuchado también a otros mencionar, que es el reloj de Jerusalén, es el reloj del mundo, ¿no? A veces se escucha diciendo, no, ya viene Cristo y nos lleva, hablando del rapto, ¿no? Entonces, a veces me pongo a pensar en esto del templo, ¿no? Que todavía no está construido el templo, entonces todavía falta. De repente, posiblemente, no sé esta generación que lo vea, ¿no? Sino la siguiente o qué sé yo, ¿no? Entonces esto de aquí, pues, gran riqueza con el cumplimiento de los evangelios y bueno, también mencionaron ahí Apocalipsis, ¿no? Siempre, creo cuando llevé también Apocalipsis la primera vez, una de las tareas que nos pidió era poder hacer un relacionamiento, ¿no? Cronológico, ¿no? Y también un poquito relacionar lo de Tesalonicenses, ¿no? ¿A qué se refería? ¿En qué momento iba a ser este arrebatamiento, ¿no? Entonces, pues esto de aquí también un poco lo aclara, ¿no? En el momento, pues, cuando Jesucristo, pues, se manifiesta en su segunda venida, ¿no? Y dice, pues, mismo Tesalonicenses menciona, ¿no? Dice, mientras no se haya manifestado el hijo de perdición y la apostasía, ¿no? Y esto aclara bastante, pues. Entonces, agradecerle, pastor, por esto y que de alguna manera, pues, este libro muestra, pues, ¿no? Grandes cosas que aclara, podríamos decir, ¿no? Grandes cosas que se confirman en los evangelios con Pablo y también pues en los fines del tiempo, ¿no? Agradecerle, pastor, y a todos, pues. Saludos. Ya, Francisco, muchas gracias. Muy bien, gracias, hermanos. Pastor Bueno, voy a Alex, pedir a Wilfredo ahora que nos pueda tomar una foto de recuerdo, quizás. allá. Pastor Alex, perdón, Sí. justo le iba a decir, hermana Stephanie levantó la mano y no Ah, le ya. dio a usted. Uy, perdón, lo siento. A ver, Stephanie, Sí. la dama, a ver, una pregunta de una dama para terminar. Bueno, pastor, le doy gracias en primer lugar por esforzarse en transmitir las enseñanzas de una manera, digamos, que llega al que está empezando a estudiar y al que conoce ya tal vez un poco más, no ha sido entendible. Y personalmente ha sido desafiante porque Zacarías no lo había estudiado antes y es uno de esos profetas menores que uno a veces pasa por alto. Pero ha encendido en realidad el deseo de honrar, ¿no? Como alguna vez dijo, ¿no? Fueron personas que fueron fieles transmitiendo la palabra de Dios y nosotros debemos de también ser fieles estudiando estos libros. Y bueno, también me ha ayudado bastante a entender que estos libros están relacionados con toda la palabra de Dios, ¿no? Porque hemos tomado libros tanto del Antiguo Testamento y conectados con el Nuevo Testamento y es desafiante también para nosotros entender que tenemos que conocer toda la escritura, como dice la palabra, ¿no? Todo el consejo de Dios y la escritura, toda ella es útil para que por medio de la paciencia y la consolación tengamos esperanza
Y eso es precisamente, ¿no? Tenemos que ser pacientes, pero al mismo tiempo pedir a Dios que nos dé sabiduría, ¿no? Para entender poco a poco, ¿no? El consejo de Dios, lo que Dios quiere enseñarnos y estar apercibidos de los tiempos en los que nos toca vivir, ¿no? Ya. Pero muchas gracias, ha sido de mucha bendición para Gracias, todos Fanny. nosotros. Muchas gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bien, Wilfredo, a ver, tómanos una foto del recuerdo. A ver, prenden lo que puedan, prenden sus cámaras para la foto final del curso, por favor. Ok, A ahí ver, estamos. sonríen, no A tengan ver. mascarilla, así que vamos a ver su sonrisita ahora. Muy bien, vamos a tomar en dos partes. A ver, sonrían todos. 1, 2.